El sentir de la física antes de 1900 era que casi todos los problemas en la física habían sido resueltos. En la física o desde las teorías construidas sobre la física se podían resolver la mayoría de los problemas planteados por el hombre y planteados también desde el punto de vista de la disciplina misma, es decir, desde la física como desde sus posibles aplicaciones y usos. Habían solamente unos pocos problemas que no habían podido resolverse con las teorías elaboradas hasta el momento. Antes de 1900 se tenían teorías como la generalización de las leyes de Newton, todos los desarrollos sobre la electricidad y el magnetismo y la mecánica estadística. Una pregunta que no se había podido resolver era, si la luz es una onda, ¿por qué medio se propaga a través del espacio? Pues esta clase de preguntas no fueron problema para Albert Einstein. En Einstein se reúnen como la solución de un montón de problemas importantes que habían sido planteados antes de 1900 y que dieron origen a teorías bastante novedosas, controvertidas y que cambiaron muchos paradigmas después de 1900. Una de estas teorías es la teoría de la relatividad restringida, que es expuesta por Einstein en 1905. Una vez más, en 1905, Einstein nos plantea una solución nuevamente, como es su estilo, una solución bastante sorprendente, y es que en 1905 Einstein propone que la luz no necesita un medio para propagarse. Entonces, tratar de entender cuál es el medio en que se propaga la luz llevó a Einstein a hacer una interpretación de lo que hoy conocemos como la teoría de la relatividad. El problema allí es, ¿cuál es el medio en el que se propaga la luz? Einstein dice, no es necesario ningún medio. Se está entendiendo un poco antes de 1900 que efectivamente la luz es una onda y con los experimentos de Hertz, entonces se revela que efectivamente la luz son ondas electromagnéticas, o sea que no son dos fenómenos independientes, sino que los campos eléctricos y magnéticos en realidad son la luz. O sea que la composición de esos campos se propagan como ondas y se propagan a una velocidad demasiado grande, ¿cierto? Entonces de alguna manera quedan unificadas esas dos cosas, queda unificada la teoría de la luz, ¿cierto?, con la teoría del electromagnetismo. Entonces, Einstein propone dos principios importantes en física, digamos. El primero es, él nos asegura que la velocidad de la luz es una constante, y es una constante independientemente del observador. Y también nos propone que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales, es decir, un observador inercial es un observador que se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme respecto a otros observadores. Supongan ustedes lo siguiente, somos observadores inerciales, estamos parados allí en la regional viendo pasar los carros. Digamos que está de noche, ¿cierto? Entonces nuestra pregunta es, queremos saber cómo es o cuál es la velocidad de la luz o cómo se comporta la luz. Vemos que pasa un carro y en algún instante digamos que el carro prende sus luces delanteras. Cuando prende sus luces delanteras, nosotros somos observadores que estamos al lado de la vía, al lado de la carretera. Entonces estaríamos interesados en medir la velocidad de la luz. Entonces diríamos, pues para saber cuál es esa velocidad, deberíamos entonces tener en cuenta que el carro se está moviendo. Supongamos que se mueva a 80 kilómetros por hora. Estando a 80 kilómetros por hora prende la luz. Significará que cuando prende la luz, entonces la luz deberá de tener una velocidad de 80 kilómetros que lleva el carro más la velocidad de la luz. O sea que si decimos que la velocidad de la luz es c, algún valor constante, ¿cierto? Entonces
Para nosotros que estamos parados en la orilla de la carretera, vamos a decir que la velocidad de la luz es c más 80, siendo 80 kilómetros por hora que lleva el carro, ¿cierto? Supongamos que vaya en una dirección, o sería c menos 80 kilómetros por hora si él va en la dirección contraria. O sea, hay observadores que miden leyes de la física desde situaciones distintas. Bueno, ya sabemos que la velocidad de la luz es una constante. Entonces pasemos al siguiente punto. Debemos distinguir entre dos observadores: los inerciales, observadores que están estáticos y quienes se mueven de forma rectilínea y uniforme a una velocidad constante, y quienes se mueven de forma acelerada, quienes serían los segundos tipos de observadores, es decir, quienes pueden frenar, acelerar y hacerlo en todas direcciones. Para los observadores inerciales, Einstein elaboró su principio de relatividad especial o restringida. Imagínate lo siguiente: un observador, sentado en una silla, mueve un péndulo y cuenta las oscilaciones. A su lado, alguien en un carro pasa a la velocidad de la luz, en forma rectilínea y uniforme, y realiza este mismo experimento. Imagina también que quien va en el vehículo no puede mirar hacia afuera, porque todas las ventanas están selladas. Llegará un punto en el que el observador del carro no se dará cuenta de que se está desplazando en el espacio, y además el experimento le dará el mismo resultado a él y a quien está sentado en la silla. Esta clase de observaciones le permitieron a Einstein darse cuenta de que existían leyes físicas invariables que podían expresarse en términos matemáticos, y de esta forma pudo corroborar muchas de las leyes que ya habían enunciado sus colegas. Pero ¿será que los humanos sí somos, en todas las situaciones, observadores inerciales? Desafortunadamente, la Tierra no es un sistema inercial, porque la Tierra está describiendo una trayectoria elíptica casi circular alrededor del Sol, ¿cierto? Entonces nosotros deberíamos de sentir de alguna manera fuerzas actuando sobre nosotros y sobre todas las cosas. Nosotros acá en la Tierra ya hemos entendido que podemos encontrar evidencias de que no estamos en un sistema inercial. Hay unas fuerzas que operan sobre las cosas que están en la Tierra, que se llaman fuerzas ficticias, por ejemplo, como la aceleración de Coriolis, que vemos que en los meandros de los ríos, las playas de los ríos no se generan, digamos, a ambos lados de las trayectorias curvas de los ríos, sino a un solo lado. No significa que todos los ríos vayan como hacia el mismo lado, sino que si no existieran fuerzas, digamos, externas o fuerzas ficticias sobre la Tierra, las playas sobre los ríos deberían estar en las dos orillas. Entonces deberíamos encontrar un conjunto de criterios que nos digan cuáles leyes permanecen invariantes para todos los observadores, independientemente si son inerciales o se encuentran en un sistema acelerado. Y para darle solución a este problema, Einstein generaliza su teoría de la relatividad y nos dice lo siguiente: pase lo que pase, las leyes físicas deben ser las mismas para todos los observadores, independientemente de su estado de movimiento. Las leyes de la física son leyes que nosotros necesitamos, pues porque es que las leyes de la física nos ayudan como a transformar la naturaleza, ¿cierto? Y a entender las cosas, a entender los fenómenos, y queremos entender los fenómenos porque queremos entenderlos en sí mismos, pero también porque queremos hacer uso de eso que entendemos. Y si lo entendemos bien, podemos desarrollar nuevas tecnologías y de alguna manera hacer cosas que puedan redundar como en el beneficio nuestro. O sea que yo creo que es una justificación suficiente para entender qué significan las leyes de la física.